Buenas, somos la empresa Lightning Software y hemos desarrollado un sistema informático que da soporte a la organización del proyecto Girls for STEM. En concreto veremos funcionalidades como la de gestión de los perfiles de las expertas, la gestión de las charlas y también la gestión de las noticias y los vídeos. Comenzamos con la página de inicio de sesión. El usuario, al abrir la aplicación, se encontrará con un menú de inicio en el cual se le pedirá a un usuario y una contraseña, y esto lo utilizará para iniciar sesión dependiendo del tipo de usuario que sea. Si el usuario inicia sesión como personal de proyecto, le aparecerá este menú con el que podrá consultar y asignar expertas y también consultar charlas y consultar centros. El sistema deberá permitir al personal consultar el listado de las expertas que participen en el proyecto de Girls for STEM. El sistema también debe permitir, una vez consultados los datos de las expertas, actualizar los datos personales de cada una de ellas. Esto incluye validar sus datos y pasarla como activa o inactiva. En esta pestaña, tras rellenar los datos y hacer clic en guardar, se asignará a una experta una charla. Si pulsamos atrás, volveremos a la pestaña anterior. Dentro de consultar charlas nos encontramos con una ventana donde podemos seleccionar la charla que queramos consultar. También hay opciones de crear una charla family y también una charla profesional. Una vez cliquemos en una de estas dos opciones, nos encontraremos por un lado donde asignaremos las expertas, el nombre de la charla, la fecha de cuándo se imparte esa charla y su ubicación. Además, tenemos la opción de eliminar esa charla. Por otro lado, tenemos actualizar charla family, donde el personal asignará los centros donde se imparta esa charla y escribiremos el nombre de la charla, la fecha y la hora de cuándo se impartirá. Y por último, registraremos al personal en la charla. Si el usuario inicia sesión como personal de comunicación, obtendremos las opciones de consultar vídeos, consultar noticias y cerrar sesión si el usuario así lo desea. En esta pestaña se muestran todos los vídeos disponibles y clicando podemos ver las características de cada vídeo. Una vez seleccionado el vídeo, obtendremos esta pestaña donde aparecerá el título, una breve descripción del vídeo a la charla que pertenece, la URL correspondiente al vídeo y finalmente una imagen. Y para finalizar tenemos la pestaña de consultar noticias donde nos aparecen todas las disponibles y clicando podremos ver las características de esa noticia. Muchas gracias por su atención.